El programa de doctorado en Seguridad y Defensa tiene como objetivo principal formar profesionales altamente capacitados en el campo de la seguridad y la defensa. Su enfoque se centra en generar capital humano avanzado para contribuir al debate nacional sobre estos temas, promoviendo el pensamiento crítico y situando a los alumnos en un nivel científico superior. En nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la bienvenida al webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa. En este evento se presentarán a 3 estudiantes destacados de nuestro programa de doctorado, quienes compartirán sus perspectivas e investigaciones. Durante las exposiciones, los asistentes tendrán los micrófonos y las cámaras apagados. Sin embargo, podrán realizar preguntas a través del icono Preguntas y Respuestas, las cuales serán respondidas al finalizar las presentaciones. Dejo con ustedes a Evelyn Ehrenfeld, alumna de nuestro programa doctoral, quien se encargará de moderar esta actividad. Evelyn. Muchas gracias, Silvana. Muy buenos días. Doy la más cordial bienvenida a los asistentes a este webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa 2023, por medio del cual los alumnos del programa de doctorado en Seguridad y Defensa de esta casa de estudios dan a conocer temáticas actuales y atingentes a su investigación. El programa de doctorado en Seguridad y Defensa, iniciado el año 2022, cuenta con 10 alumnos y alumnas que se encuentran cursando su tercer semestre que corresponde al ciclo de productividad académica. Por cuanto aprovechamos de agradecer a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por el apoyo brindado en esta actividad que nos permite fortalecer nuestro proceso de formación doctoral. En esta sesión se presentan 2 temas de actualidad. El primero de ellos aborda una rama de la geopolítica, cuyo estudio abarca los mares, dominio estratégico tanto para Chile como para México, país del cual proviene nuestro primer panelista, el teniente de navío del Servicio de Administración e Intendencia Naval, Alfonso Flores Rojas, quien expondrá sobre talasopolítica, herramienta para la conducción marítima de los estados latinoamericanos. Alfonso es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Seguridad y Defensa. Es oficial de la Armada de México, donde se desempeña como jefe de la maestría en Geopolítica del Centro de Estudios Superiores Navales de la Universidad Naval. Como alumno del programa de doctorado en Seguridad y Defensa de la ANEPE, se encuentra desarrollando su tema de investigación tipo tesis en la temática provisional intitulada Talasopolítica y Talasocracia en América Latina, viejos principios ante los nuevos paradigmas de seguridad y defensa del siglo XXI. Y el día de hoy nos presenta una perspectiva teórica derivada de su línea de investigación. Sin más, doy la palabra a Alfonso para iniciar su ponencia sobre esta interesante temática vinculada al ámbito de la geopolítica del mar. Muchas gracias y muy buen día, Evelyn. Muchas gracias a todos los participantes aquí con nosotros. Una duda puntual, si estarán viendo la presentación para poder dar inicio. Muchas gracias. Sí, se está viendo. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, la temática que nos atañe el día de hoy, como bien lo comentaba y presentaba mi compañera Evelyn, es talasopolítica, herramienta para la conducción marítima de los estados latinoamericanos. Una particularidad que tenemos que ver previamente es qué es lo que vamos a entender por esa conducción general del Estado a la cual se hace referencia. Y particularmente desde una perspectiva teórica puedo afirmarles que en el desarrollo de una investigación, en el término más general de los estados democráticos que puntual y particularmente caracterizan a los estados ribereños latinoamericanos, tenemos una serie de elementos que se conjugan en lo que es llevar a cabo todo tipo de actividades para el desarrollo de la población de la que se trata en cada uno de los países de nuestra región, por lo cual la conducción general del Estado va a ser entendida como aquel sistema de entidades en algunas secretarías, como el caso de México, en algunos ministerios, como el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, creados y en el marco jurídico correspondiente para llevar a cabo todo tipo de actividades hacia el interior y el exterior de la gestión y administración pública del Estado. En la práctica, ¿cómo se va a entender esta conducción general del Estado? A través de las denominadas acciones de gobierno, que no va a ser otra cosa sino la materialización de la conducción del Estado, dentro de las cuales podemos destacar 3 acciones de gobierno bastante particulares. No es el tema central, pero va muy vinculado al ámbito
de lo que se está desarrollando, por lo cual únicamente las menciono. Las políticas de Estado, que son aquellas acciones de gobierno destinadas a alcanzar los objetivos nacionales. Políticas de gobierno, que como su nombre lo dice, son aquellas creadas por un programa de gobierno que tiene la duración del mismo tiempo que el gobierno en turno vaya a permanecer en el poder. Y como último, la técnica particular de las políticas públicas, ámbito en el cual quisiera hacer una distinción, que no todo lo que hacen los gobiernos son políticas públicas, sino que la política pública es un ámbito y una técnica muy particular de llevar a cabo estas acciones de gobierno. Continuando, vamos a destacar puntualmente lo que nos sirve para la configuración de lo que el día de hoy se entiende como geopolítica del mar. Geopolítica del mar que en el término que se está investigando en esta parte de la investigación se ha denominado como geopolítica. Debemos de partir entonces desde la política clásica, destacando algunos elementos de la geopolítica crítica y aunado lo que es la geopolítica contemporánea, es que acuñamos esta perspectiva teórica que se explicará un poco más adelante. Destacando primero que nada que los autores aquí presentes no son los únicos que contribuyen para el desarrollo de las etapas geopolíticas o escuelas geopolíticas antes mencionadas, ni tampoco son considerados 100% autores geopolíticos, sin embargo sí son muy influyentes para la ciencia en desarrollo llamada geopolítica. Por ejemplo, tenemos primero que nada a Norberto Bobbio, quien nos establece que el Estado no es un símbolo de poder, sino que al organizarse, este genera en sí mismo un elemento de poder para poder llevar a cabo la conducción de sus actividades. De ahí partimos para Nicholas Spigman, quien establece que toda vida civilizada va a tener siempre un elemento de poder para llevar a cabo la conducción o consecución de los objetivos que se trate de esta civilización. Partimos con Karl Haushofer, quien establece que la geopolítica para él va a ser una herramienta que va a permitir el asesoramiento a los decisores políticos para poder llevar a cabo la mejor toma de decisiones puntualmente en el ámbito de una política internacional. Pasamos a Alfred Mahan, quien es el primero en concebir la particularidad, no en definir, sino en concebir la particularidad de lo que es el poder marítimo, estableciendo este como aquella capacidad que toda nación debe de tener para defender, explotar sus intereses marítimos. Un poco más adelante vamos a ver cuál es la fórmula puntual que de Mahan emana para llevar a cabo esta ejemplificación. Sin embargo, primero tenemos que hablar de Carl Smith, quien establece que el hombre posee una determinada conciencia espacial. Y esto va a ser muy importante, sobre todo para el ámbito de colocar a la geopolítica del mar como una nueva tendencia de análisis para la conducción de los estados, porque a través de entender que el ser humano siempre se va a identificar en un tiempo determinado con la lógica de la época que le tocó vivir, esto va a hacer que en fechas actuales en las cuales dependemos ampliamente de la capacidad del dominio del espacio marítimo para todo tipo de actividades del ser humano, nos va a trasladar al ámbito de los mares y océanos el interés fundamental de los seres humanos, del ser humano en sociedad. Lo que Carl Smith nos explica ampliamente en sus textos va a ser denominado el día de hoy como la revolución espacial, no porque nos vayamos a vincular al espacio exterior, sino porque él muy particularmente dota de una importancia al espacio geográfico terrestre, al espacio geográfico marítimo, al espacio geográfico aéreo, y qué mayor ejemplo que la forma en la cual tenemos nosotros divididas las Fuerzas Armadas en el ámbito de América Latina y la mayoría de los países. Dicho lo anterior, pasaremos a que derivado de geopolítica contemporánea, geopolítica clásica y geopolítica crítica, que mezclaba en la lámina anterior, es que se puede acuñar la terminología de la espacialidad ahora colocada al ámbito de la geopolítica del mar en el siglo XXI, denominada como talasopolítica. En el ámbito de los estudios geopolíticos sobre el mar, puntualmente la visión de lo que es la talasopolítica, la cual explicaré en la siguiente lámina, es lo que nos va a permitir desarrollarla como una ciencia auxiliar vinculada a la geopolítica como ciencia de información. Esta disciplina se va a enfocar puntualmente en el control de los recursos marinos y en la gestión de todo tipo de problemáticas que garantizan no solamente la seguridad y protección del ambiente, del ámbito marítimo, sino también generar todo tipo de acciones de gobierno destinadas a la protección de las áreas costeras, biodiversidad marina y todo tipo de actividades ambientales que pueden perjudicar a un ámbito espacial que es común para la humanidad.
porque vincula directamente la lógica de conducir los estados-nación, perdón, las ciudades-estado, que posteriormente se transforman en estados-nación, de la visión griega. Y Talasa viene a significar no literalmente mar, sino todo lo vinculado al ámbito de los mares. Porque Talasa era una forma de vida que estaba entre la tierra y el cielo, en la cual comenzaron a proliferar todo tipo de formas de vida, y estas formas de vida son lo que permitieron a la civilización griega, desde su inicio hasta su fin, poderse convertir en la gran nación que conocimos a través de la historia. Lo cual, reitero, Talasa no significa mar, sino que llegó a significar todo lo que está vinculado para el ámbito de mares y océanos, por lo cual de ahí deriva entender Talasa como el mar desde la idiosincrasia de los griegos. Particularmente entramos en la etimología de lo que debe de ser comprendido como talasopolítica el día de hoy, que tomado de la definición talasa, que ya veíamos que es el mar, no significado de mar, sino todo lo relativo al mar, y la práctica del ámbito de la política, que son las cosas relativas al Estado, la talasopolítica el día de hoy se define como el estudio del espacio marítimo, como es un estudio espacial, deriva directamente de la geopolítica, y cómo este Estado va a reaccionar en el ámbito de lo político, disculpen lo reiterativo, para la conducción de este espacio geográfico. ¿Cómo se traduce en un ejemplo de lo más actual que tenemos? A través del ejercicio de la política exterior, las naciones-estado firman tratados internacionales que los vinculan directamente con lo que es el derecho del mar y el derecho marítimo. Por parte del derecho del mar, por ejemplo, vamos a tener el día de hoy a la Comemar, por parte del derecho marítimo, los tratados constitutivos de lo que es la Organización Marítima Internacional. Es un ejercicio político vinculado al ámbito marítimo que el día de hoy es lo que genera las reglas del juego en los territorios marítimos de los estados latinoamericanos. Esa es la vinculación más directa que existe de la talasopolítica como una disciplina auxiliar de la ciencia información llamada geopolítica. Sin embargo, también es importante tomar en consideración lo que vendría a ser una contraposición del interés de los estados, de las personas, por su ámbito marítimo. Y por eso tengo aquí presente la talasocracia, derivada del mismo talasa, sin embargo, colocando la perspectiva de lo que es el ejercicio del poder, Kratos, la talasocracia va a ser una conceptualización geoestratégica de ejercicio político o la toma de decisiones políticas sobre los procesos marítimos, se va a centrar en el ámbito de garantizar el control del dominio político, perdón, del espacio marítimo a través del ejercicio del poder. Pero se necesita una gran capacidad de desarrollo de medios marinos, tanto civiles como militares, para poder realizar este tipo de gobierno, por lo cual para estados en vías de desarrollo como los latinoamericanos, siempre va a ser mejor optar por el ejercicio de la política en el espacio oceánico, con el claro ejemplo de la política exterior que comentaba anteriormente. Como hemos hecho referencia, alusión al ámbito del poder, puntualmente se tiene que hacer mención de lo que es el poder político. ¿Por qué? Porque el poder político nos va a llevar a una perspectiva, en la investigación que estoy realizando, en la cual se puede realizar una cuantificación y la generación de todo tipo de acciones de gobierno destinadas a garantizar seguridad y desarrollo en el ámbito marítimo a través de la conceptualización de lo que es el poder nacional. No solamente esto es importante destacarlo, sino que también vamos a tener una circunstancia muy particular en el ámbito de este tipo de actividades. ¿A qué me refiero con esto? Permítame un momento. Las capacidades funcionales del poder nacional, vistas desde la perspectiva geopolítica, van a delimitar los objetivos que tiene que tener el Estado, tanto en su ámbito internacional como doméstico, pero desde la perspectiva talasopolítica tendría que ser esta misma circunstancia en el ámbito marítimo. Esto quiere decir que los objetivos nacionales del Estado no solamente debiesen estar vinculados al ámbito de la consecución de la supervivencia del Estado desde una perspectiva telurocrática, es decir, de lo terrestre, sino que tiene que expandir su espacialidad y también tomarlo en consideración desde lo que es sus mares y océanos. Y como hay un punto, particularmente en el alta mar, donde todos los estados convergemos para poder generar la seguridad de todo tipo de actividades en el entorno marítimo, necesariamente nos va a obligar a generar una cooperación internacional. De lo contrario, nos veríamos ante una mayor y más amplia cartera de riesgos y amenazas para esta circunstancia.
El poder nacional, entonces, desde esta perspectiva, no es otra cosa sino la suma de potencialidades y capacidades. Y como elemento constitutivo para el análisis de este poder nacional, siempre se toma el ámbito de los campos del poder. ¿Por qué iniciábamos la presentación con el ámbito de la descripción de lo que debe de entenderse por conducción general del Estado? Porque cuando hablamos de la conducción en el ámbito de lo militar, nos lleva a lo que se ha definido el día de hoy como la conducción de la defensa, por colocar un ejemplo de dónde viene esta perspectiva teórica. Continuando con la exposición, vamos a tener como un elemento constitutivo del poder nacional, no como un elemento aparte del poder nacional, reitero, sino como un elemento constitutivo del poder nacional, al denominado poder marítimo, que se deriva particularmente de la geopolítica clásica, pero a través de la evolución de la geopolítica crítica y con miras al ámbito de lo que es hoy la geopolítica contemporánea, lo podemos definir puntualmente como todo aquel ámbito de actividades que te permiten a ti controlar el mar para el uso exclusivo, en este caso les pongo la ejemplificación del Estado mexicano. Pero ¿hasta qué límite tiene el Estado entrar en controversia o conflicto con los demás? Para eso es muy importante el ejercicio de la talazopolítica en el ámbito de la política internacional, como lo comentábamos, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito de la política exterior, con la firma de los tratados internacionales. El día de hoy, hasta donde ejerce el dominio exclusivo del mar el Estado mexicano, que es igual que con el Estado chileno, hasta las 200 millas náuticas que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De lo que hemos explicado hasta el momento, surge la fórmula que parece simple, pero vean la gran complejidad a la que nos lleva, que el poder marítimo no va a ser otra cosa sino la suma de los intereses marítimos más el poder naval. Intereses marítimos como la pesca, como construcciones navales, que necesariamente deben de ser protegidos, como lo establecía Mahan, y en su conjunto van a ser el denominado elemento del poder marítimo para la conducción de las actividades en el ámbito internacional. Finalmente, presento para con ustedes un breve video de la importancia que tiene el ámbito marítimo el día de hoy. Como pudimos ver, cada uno de los aspectos que se trataron en el video anterior es una embarcación que está navegando en algún momento dado. Si no dejan ustedes de ver una ¿Sabías que el discontinuidad, es decir, ven líneas continuas, es por la intensidad del tráfico marítimo. Finalmente, en datos cuantitativos que ya me dejó la costumbre mi asesora y directora de tesis de incluirlos para sustentar todo lo que hablamos, presento brevemente para ustedes el factor económico en el ámbito marítimo en el cual se encuentran las principales potencias marítimas de la región latinoamericana. No solamente es importante ver este dato, sino también lo que es los intereses marítimos presentados a través de las variables del ámbito marítimo de esta misma región, en la cual pueden ver ustedes en los sistemas portuarios la cantidad en kilómetros tanto de zona económica exclusiva como línea de costa y el inmenso volumen de tráfico marítimo que existe y cómo nosotros garantizamos la defensa de esos intereses marítimos a través de la fórmula básica de la talazopolítica, que es el poder marítimo, es decir, el poder naval, a través de esta ejemplificación del personal destinado por parte de las Fuerzas Armadas, dentro de las cuales se incluyen las armadas de los países aquí revisados, y vean ustedes el nivel en el que nos encontramos, la cantidad de intereses, pero sobre todo
el gran espacio de desarrollo y cambio y sobre todo de riesgos y amenazas que tiene la región latinoamericana, ya que el 90% del comercio mundial el día de hoy se realiza a través de mares y océanos. La propuesta teórica entonces es que la conducción general del Estado puede realizarse a través del análisis y estudio de estos 4 factores presentados brevemente el día de hoy, y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, por esta excelente presentación y por considerar una mirada desde la talasopolítica, poco abordada en Chile, bajo ese concepto teórico, pero que nos invita justamente a reflexionar respecto de la importancia de los mares, en particular, en este caso en general para América Latina, pero en particular para México y Chile, no solo desde la perspectiva de la defensa, sino que también, tal como se mencionó, desde el ámbito de la economía y también del desarrollo. Les recordamos que las preguntas las pueden realizar a través del link de preguntas de la plataforma, y ahora vamos a pasar a nuestro segundo panelista, que va a abordar un tema que también es actual y muy atingente desde la perspectiva de la seguridad y la defensa, en particular para un país democrático, ya que se vincula directamente al resguardo de los derechos humanos y al uso de la fuerza por parte de las instituciones del Estado. La ponencia es presentada por el alumno del programa de doctorado y capitán de Carabineros Pablo Marín Montesino, quien se desempeña en la actualidad en la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros de Chile y presenta el tema Uso de la fuerza en el Estándar Internacional de Derechos Humanos, una mirada desde la situación chilena. Pablo es oficial de Orden y Seguridad, administrador en Seguridad Pública de Carabineros de Chile, licenciado en Educación de la Universidad Arturo Prat, magíster en Pedagogía Universitaria de la Universidad Mayor, y máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad San Sebastián y Universidad Alcalá de Henares, que cursa en forma simultánea a este programa. También tiene un diplomado en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile el año 2016, y desde ese año, se desempeña como instructor de Derechos Humanos aplicables a la función policial, certificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha sido docente experto en las cátedras de Derechos Humanos en el Centro Nacional de Perfeccionamiento de Carabineros, impartida tanto a suboficiales como a docentes que ejercen dicha cátedra. Por otra parte, como alumno del programa de doctorado en Seguridad y Defensa, se encuentra desarrollando su tesis en políticas públicas que ha implementado Chile y Argentina durante el siglo XXI para robustecer los derechos humanos conforme a recomendaciones ECU y su impacto en la seguridad y defensa. Sin más, doy la palabra a Pablo para presentar tan interesante y actual tema. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, como bien mencionabas, en esta oportunidad voy a hablar sobre el uso de la fuerza en el Estándar Internacional de Derechos Humanos, una mirada desde la situación actual chilena. El temario que considera esta ponencia parte con el uso de la fuerza, la legítima defensa, el estándar internacional de derechos humanos, el sistema universal y regional de derechos humanos, el examen periódico universal y plan nacional de derechos humanos, así como también el caso Alex Limón y otros versus Chile, que marca un antes y un después en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza y la propuesta actual de la ley RUF que está en el Congreso, y por último el discernimiento del uso de la fuerza. El uso de la fuerza es prácticamente una medida extrema. Y esta afirmación se desprende de la naturaleza del derecho a la vida como derecho humano fundamental. Bueno, desde luego, en un conflicto armado la situación es muy distinta. Esto lo plantea el Comité Internacional de la Cruz Roja en el libro Violencia y Uso de la Fuerza. Ahora bien, en los conflictos armados, el uso de la fuerza está regulado por numerosos principios establecidos o sugeridos en los diferentes instrumentos del derecho de los conflictos armados. Los convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y Reglamento Anexo de 1907, Protocolo 1, adicional de los convenios de Ginebra de 1949, de 1970 y de 1977. Esta materia está muy relacionada con la legítima defensa, y esta la encontramos en el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que a la letra dice: ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas,
hasta tanto que el Congreso de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. El tema está muy relacionado con el estándar internacional, pero ¿qué es el estándar internacional? Existen diferentes posturas, unas que van a ver que son los tratados, otras que están relacionadas con lo que han incorporado los diferentes estados, pero este autor coincide con Casas 2009, quien lo define como los pronunciamientos de organizaciones intergubernamentales y otros organismos de derechos humanos mediante resoluciones, recomendaciones, declaraciones o decisiones en casos concretos, es decir, los estándares de derechos humanos son el resultado de los esfuerzos por implementar los derechos humanos. Estos derechos humanos vienen dados principalmente por el Sistema Universal de Derechos Humanos y en nuestro caso, en el ámbito americano, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema que nos entrega los lineamientos a este lugar del mundo. No quiero ahondar en cada uno de ellos, solamente a modo de referencia, se parte de la Declaración Universal, que empieza a difundir mucho más el concepto de derechos humanos. Recordemos que el concepto por primera vez se menciona el año 1945 en la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente se empieza a cobrar más fuerza con lo que es la Declaración Universal. Y los diferentes pactos y convenios que están, y convenciones que están regulando esta materia, que van prácticamente desde el Pacto Internacional de los Deberes Civiles y Políticos, por mencionar algunos, y otros que están relacionados con las convenciones para proteger tanto los derechos del niño, la eliminación de toda discriminación contra la mujer, entre otros. Muy bien expreso acá, sin el afán de poder interiorizar en estos temas que son de común conocimiento. Sí, me interesa ahondar en los que son instrumentos de soft law o normativas no vinculantes, que son usados frecuentemente acá en Chile por los funcionarios encargados de cumplir la ley. Y acá me remito al código de conducta para los funcionarios encargados de cumplir la ley, las directrices para la aplicación efectiva del código de conducta, y los principios básicos sobre el empleo y el uso de la fuerza, que lo tengo destacado, porque va a ser muy importante para lo que veremos más adelante, en lo que se está hoy en día discutiendo en Chile. ¿Cuál es el panorama general que existe en el mundo en materia de los tratados internacionales de derechos humanos? Bueno, en el siguiente mapa se puede ver, y a modo de ejemplo sacamos a Estados Unidos, que tiene solamente 5 ratificados, firmados de los 18. La situación en Latinoamérica es muy diferente. Podemos ver que están en general sobre los 15, y es uno de los sistemas donde tenemos mayor cantidad de tratados firmados y ratificados. En el caso de Chile, tenemos 17 de 18, como se ve en el siguiente mapa. Lo anterior está muy relacionado con el examen periódico universal, que ha sido uno de los temas que más he investigado este último tiempo. Y este examen periódico universal nace el año 2006, bajo el alero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que vino a reemplazar a la otrora Comisión de Derechos Humanos, que, como bien se sabe, fue la que redactó la Declaración Universal y estuvo vigente por más de 60 años. No obstante, en los propios documentos e informes que se presentó por el secretario general de la ONU, en su momento, en 2006, se buscaba mejorar la legitimidad. Y fue uno de los aspectos fundamentales para poder tener este nuevo organismo que crea este mecanismo, que es el EPU. Y el EPU ya está en marcha en todos los países, entrega recomendaciones. Y acá podemos apreciar que en el caso de Chile, en el segundo ciclo hubo más de 183 recomendaciones, de las cuales Chile aceptó 181. En el tercer ciclo, de las 265, Chile aceptó 210. Y lo que se ha destacado a nivel internacional de Chile es que tiene un plan nacional de derechos humanos. Vamos en la segunda versión. En la segunda versión de este plan, que entrega ciertos lineamientos a los diferentes organismos de Chile. Entonces, el Estado que tenemos actual es bastante amplio en materia de derechos humanos, pero aquí ya quiero entrar en materia del uso de la fuerza con un caso netamente de connotación pública y que generó un antes y un después en el uso de la fuerza. Me refiero al caso Alex Limón y otros versus Chile. Estos hechos ocurrieron el 7 de noviembre del año 2002 en el puerto de Santa Olga, propiedades por el Mininco, en Angol, en la región. Y en el informe de fondo número 31 del año 2017, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos. Y recordemos que cada vez que un Estado viola los derechos humanos tiene 3 obligaciones: parar, reparar y garantizar la no repetición. Bueno, ¿cómo se fue garantizando estos aspectos en el caso puntual que sacamos en comento?
La reparación económica. El Estado de Chile tuvo que cancelar más de $300.000 americanos a los familiares. Por otro lado, la medida de reparación en materia de acceder a tierras, maquinarias y la garantía de no repetición está dada principalmente por el Decreto Supremo 1364 del uso de la fuerza. Este es muy importante para lo que veremos a continuación en lo que tiene Chile actualmente y los desafíos pendientes. En este caso también se dio énfasis a las capacitaciones, sobre todo en el terreno, a los funcionarios que están en la Araucanía, y adecuar la oferta de docentes de cursos de formación y perfeccionamiento dirigidos a jueces y juezas del Poder Judicial. Medidas de satisfacción y rehabilitación también estuvo presente en este caso. Y las normativas que dieron lugar a esta modificación, que parten del Decreto Supremo 1364 ya mencionado, es que el año 2019 se modifican los protocolos, mediante la Orden General 2635, los protocolos del mantenimiento del orden público, de fecha 1 de marzo de 2019, y tiene actualizaciones, mediante la Orden General 2180, uso de la escopeta, y la última modificación con la Orden General 2870. Estos aspectos están relacionados con la circular 1832 del uso de la fuerza, que entrega el estándar, obviamente, bajo los parámetros que ya entregó el Decreto Supremo anterior. Y es el estándar ya, incorporando todos los principios que en su momento nos recomendaba el estándar internacional. Entonces, este es el panorama que tenemos en vigencia en materia exclusiva del uso de la fuerza. No obstante que existen otros documentos, pero estos son los principales hoy en día. Ahora bien, un caso también emblemático en esta misma línea, porque es importante tener una ley, como dice la Corte Internacional de Derechos Humanos, es el caso Navet Dorserma y otros versus la República Dominicana, donde se estableció que el Estado no cumplió una obligación de garantizar los derechos a la vida y la integridad personal mediante una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza. Acá ya empezamos a ver que es relevante tener una legislación para garantizar estos derechos. Y bueno, ¿qué es lo que se está planteando hoy en día en Chile? Tener una iniciativa que ya está en el Congreso, como bien decía, de las reglas del uso de la fuerza. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que esta propuesta va a incorporar un nuevo principio que es la racionalidad. Se incorporan a los ya que tiene actualmente en Chile de la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad que están vigentes, así como la responsabilidad del mando. Y esta racionalidad está asociada con el contexto, con cómo usar la fuerza en estos niveles. También se incorpora la formación y capacitación, que si bien está muy de la mano con la reciente incorporada ley Naim Retamal, donde ya es prácticamente un derecho tener esta capacitación. Y la incorporación de deberes, pero estos deberes no son nuevos. La identificación, la advertencia, la encontramos en los principios que tenía destacado anteriormente. En los principios básicos para el uso de la fuerza, principio 9, está que tanto las policías o los funcionarios encargados de cumplir la ley deben identificarse. Y es por eso que en cada uno de los países vemos alto policía militar, alto carabinero, acá en el caso de Chile, porque es una estándar que está en los principios básicos del uso de la fuerza. La gradualidad también está en estos principios, así como reducir el daño, que lo encontramos en el artículo 3 del Código de Conducta. Todos estos aspectos están en el estándar, pero ahora se vienen a ratificar con esta ley que es fundamental, conforme al caso que habíamos visto anteriormente. Propone esta propuesta de ley grados de resistencia y agresión, que son prácticamente los mismos que están en la circular 132. Uno no ve una variación. En lo que es el uso de la fuerza, en las etapas, podríamos ver un tema semántico en los primeros, en el A y el B. No obstante que sigue la misma dinámica y a lo que ya tiene Chile. Podemos ver que en otros países cambian estos niveles, pero se mantiene lo que ya está vigente en la circular 132. Ahora esta nueva ley propone también crear un reglamento del uso de la fuerza. Está en sintonía con lo que tienen otros países. Lo que tiene Colombia, lo que está en el ámbito de Ecuador también, que tiene una ley y está en esta sintonía. Chile estamos al debe con tener un reglamento. Y el otro punto importante acá es que el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas, que incorpora, y es lo que esta ley va a ir aunando. Porque también se entrega
que se debe velar por la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de las zonas fronterizas, los estados de excepción constitucional y los actos electorales y plebiscitarios. De esta manera, solamente para graficar algunos aspectos de consecuencias del uso de la fuerza en casos comprobados o de posible incumplimiento del estándar internacional, tenemos lo que ha dicho el Human Rights Watch. Hasta julio del 2021, Carabineros había iniciado 1.433 investigaciones administrativas por participación en hechos de violencia, que resultaron en 158 sanciones disciplinarias, incluyendo el despido de 22 policías. Entonces, vemos que el no ajustarse a estos estándares, bueno, tiene consecuencias. Y lo que ha propuesto este autor en diferentes documentos ya es el discernimiento del uso de la fuerza. ¿Y qué es lo que es este discernimiento? Consiste en tomar la mejor decisión a la hora de hacer el uso de la fuerza y las armas de fuego apegado al estricto apego de los derechos humanos, considerando los principios que regulan la fuerza en cada país. Veremos que son diferentes, los que tienen Chile y los que están en otros países. La legítima defensa, además del contexto. Y este contexto está muy relacionado con lo que se está promoviendo actualmente con el principio de racionalidad. En esta parte coincide el discernimiento con la racionalidad. Que hay que ver en qué momento de usar la fuerza. Si hay una persona de grupo vulnerable, niño, adolescente. Si estamos en presencia de personas de etnia indígena, que está acá en Chile, por el convenio 169 de la OIT, muy bien resguardado. Además de los conocimientos y el entrenamiento que deben tener. Y esto me obliga a preguntarme, ¿es lo que estoy haciendo es legal, es necesario, es proporcional, es responsable? Esta imagen está disponible tanto en una revista en Colombia como en Internet. Y por último, a modo de conclusiones, Chile tiene firmado y ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos, como vimos en el ámbito internacional. A pesar de no existir una ley de uso de la fuerza, existe un ánimo de autorregulación que incorpora un alto estándar de derechos humanos. Existe actualmente una discusión para incorporar una ley con la regla del uso de la fuerza que complementa el estándar actual. Existen altas cifras de sanciones y de desvinculación de los funcionarios encargados de cumplir la ley por hechos asociados a un eventual mal uso de la fuerza. Y por último, el discernimiento del uso de la fuerza es complementario a los tradicionales principios esenciales del uso de la fuerza. Gracias por su atención. Ciertamente un tema de actualidad e interés nacional, no exento de cierta polémica, en particular respecto de las últimas modificaciones que, tal como mencionó nuestro panelista, la conocida ley Naín Retamal, y también el despliegue de personal militar en la frontera, que ha sido seguido de cerca por algunos de estos organismos y hay algunas polémicas respecto de la materia. Así que es probable o puede ser que alguna de las preguntas también vaya en ese sentido, para que te puedas explayar un poco más respecto de ese tema. Y también recordándole el interés y la particularidad de garantizar como país democrático siempre la protección de los derechos humanos y en particular, tal como se mencionaba acá, garantizar la vida y el resguardo de la integridad por medio de este control y regulación del uso de la fuerza. Vamos a pasar ahora al segmento de las preguntas y que vamos a intentar ir intercalando entre nuestros panelistas para poder dar un cierto dinamismo a ellas. La primera pregunta que tenemos, en este caso, es para Alfonso, para que ahí aproveche de tomar nota. En la actualidad, ¿qué debe entenderse por talazopolítica en el entorno marítimo latinoamericano? Correcto, gracias, Evelyn. Bueno, desde la perspectiva que se abordó ahora, la geopolítica del mar vista desde una perspectiva talazopolítica es más bien entendida como ejercer el dominio del espacio marítimo, pero desde los acuerdos, desde la cooperación, desde lo pacífico, por así entenderlo. Por ejemplo, si nosotros tomamos la otra perspectiva del dominio del espacio marítimo, que es más bien el ejercicio del uso del poder, nos veríamos confrontados nosotros mismos con otros poderes, como por ejemplo la principal y más importante flota a nivel mundial, que sigue siendo la de los Estados Unidos. En la región latinoamericana, que somos países altamente dependientes del comercio internacional y que estamos en vías de desarrollo sin grandes, o bueno, no pequeñas, ¿no? Pero no de grandes dimensiones, capacidades navales, lo más óptimo debe de ser siempre optar por una mirada del uso pacífico del medio marino, pero sin dejar de lado que debemos garantizar el ejercicio del dominio de ese espacio.
En resumidas cuentas, ¿qué debe entenderse por talasopolítica en la región latinoamericana? Debe de ser una perspectiva geopolítica sobre el dominio del espacio marítimo, siempre de la mano de la cooperación internacional y de garantizar la paz y seguridad de dichos espacios. Eso sería. Muchas gracias, Alfonso. Ahora una pregunta para Pablo respecto de su ponencia. ¿Qué rol cumple el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez en el uso de la fuerza en Chile? ¿Existe un ombudsman que defienda a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o si nos puedes hablar un poco más respecto de esa materia? Gracias por la consulta. La verdad es que el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos es fundamental acá en el uso de la fuerza. Y como bien se menciona en el Decreto Supremo 1364, entrega también a esta institución el que revise los protocolos que se van a proponer en la modificación. Y eso se ha hecho, que pase la mirada del mundo civil a lo que se está incorporando en este estándar internacional. Aunque la línea de está un organismo autónomo de derecho público que tiene por misión justamente velar por este estándar. Y en los últimos informes que ha sacado, cuestionó drásticamente cuando sacaron las RUP en 2020, las 9 RUP para el ámbito de las Fuerzas Armadas, que no pasaron justamente por este filtro. Y eso es lo que la importancia, que tengamos esta institución que entrega estos lineamientos por ley para ir complementando este estándar y tengamos una mirada bastante complementaria de lo que se debe entender por este uso de la fuerza. Ahora bien, el ombudsman no existe como tal para proteger a los funcionarios encargados de cumplir la ley o otras personas. Por ende, la única función la tiene también el propio INEDEAC, de hacer esta protección. Así que, como país, estamos al nivel en esta materia. Tener un ente que proteja a los funcionarios entregados a cumplir la ley cuando son también víctimas de una situación puntual de violación de derechos humanos o situaciones que le atañen en el ejercicio de sus funciones. Por ende, eso todavía está pendiente en el ámbito nacional. Muchas gracias. Alfonso, otra pregunta ya un poco más integrada. Nos consultan cómo observamos la mirada talasocrática de Chile, Perú, Colombia y México en el contexto de la Alianza del Pacífico. ¿Este contexto es común o no y se aplica a otros países? Puedo atreverme a decir que sí es común y sí se aplica, porque con excepción de México, de los otros 3 países mencionados, han publicado sus políticas nacionales marítimas en el marco del cual tienden a la integración de un pensamiento que genera condiciones de paz y seguridad en el entorno marítimo. Sin embargo, esta afirmación también contrasta con una característica puntual que tienen estos 4 países. Somos países implícitos, es decir, no se ha trazado realmente un objetivo como en las políticas de seguridad y defensa, el objetivo permanente es garantizar la permanencia de la nación. No se han definido ese tipo de objetivos permanentes en el ámbito del entorno marítimo, y las actividades que realizan las armadas, las actividades que el sector marítimo realiza en estos 4 países, en el marco de la Alianza del Pacífico, las realizan implícitamente sin que haya un objetivo puntual o estrategias puntuales a desarrollar este tipo de capacidades. Por lo cual, reitero, la respuesta es sí lo realizan, pero de manera implícita. Por eso es importante, y la razón de la idea de investigación es poder generar una corriente de investigación que permita realizar todo este tipo de actividades, no de forma esporádica, automatizada, sino planeada y con objetivos claros y precisos que nos lleven, como por ejemplo lo ha establecido Colombia recientemente en su política nacional marítima, a ser una potencia marítima regional que tiene un particular ámbito de influencia en el Mar Caribe. Eso es bastante específico, no implícito. En el marco de la Alianza del Pacífico eso no existe. Muchas gracias. Pablo, acá tenemos otra pregunta que señala que desde esta perspectiva legal y ética, ¿cuál es la relación entre el principio de la responsabilidad de proteger y el derecho internacional humanitario? Esto visto desde las intervenciones militares humanitarias, que es un tema bastante contingente en la actualidad en nuestra región. Gracias, Evelyn, por la consulta. La verdad que esto tiene mucha relación. En atención que lo que se busca por esta responsabilidad de proteger de los estados es justamente esta obligación ética
por los compromisos de derechos humanos que están adquiridos internacionalmente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no se puede, y es un tema coyuntural con la soberanía propiamente de los estados. Pero ¿cuál es el límite acá? El límite, claro, son las violaciones de derechos humanos. Cuando un estado está violando los derechos humanos, la responsabilidad internacional de los organismos competentes es justamente evitar que se sigan cometiendo esas atrocidades, sobre todo situaciones que están relacionadas con genocidio. En este ámbito, las intervenciones que se han realizado durante la historia van en esta sintonía de llegar a un punto donde podamos volver al estado de normalidad, o un estado donde se genere un respeto por los derechos humanos y dejar inmediatamente esta intervención de la cooperación internacional. Y acá, en el ámbito internacional del derecho internacional humanitario también, las Fuerzas Armadas justamente tienen un rol netamente relevante y conforme a los principios que están establecidos, y acá en el Comité Internacional de la Cruz Roja justamente es uno de los aspectos que más ha trabajado esta materia de la ayuda humanitaria, es también tener la claridad que todos los actos tienen que estar apegados a estos principios, a estos mandatos que están, que de cierta manera entrega la ONU, pero también están en estos otros documentos que acabamos de mencionar en la exposición. Así que claro, tienen una estrecha relación y por eso es importante conocerlo y llevarlos a la práctica. Muchas gracias, Pablo. Ahora volvemos con Alfonso con respecto a otra política, a tu tema. Si observamos la teoría política contemporánea, ¿cuáles serían los principales argumentos que respaldan o bien refutan la talasocracia como un sistema de gobierno que sea capaz de sostenerse en el tiempo? Desde la perspectiva contemporánea, el mayor aporte y lógica de mostrar que es viable, de hecho tiene un poquito más de tiempo hacia atrás. Fue viable para el Imperio Español, fue viable para el Imperio Inglés, a través del análisis que realiza el almirante Mahan, que brevemente mencionábamos, donde acuña su terminología de lo que debe de ser el poder marítimo para una nación, se establece la necesidad de los Estados Unidos de desarrollarse con base a sus espacios oceánicos, pero a través de garantizar la supremacía de dichos geografías. Los Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, e incluso su mayor rival, que es China, depende de las flotas estadounidenses que garantizan la seguridad de las rutas marítimas. La razón de esa gran inversión que tienen los Estados Unidos en las operaciones de la Navy se debe fundamentalmente no a mantener una permanencia de carácter permanente, no de mantenerse de carácter permanente en espacios marítimos con finalidades de injerencia política, sino más bien a través de garantizar lo que es el sustento de su modelo económico, el libre mercado. Como lo mencionábamos en la exposición, el 90% del comercio internacional se realiza a través de mares y océanos. Si no tenemos mares y océanos seguros, no nos puede garantizar el modelo económico de los Estados Unidos. Pero ¿cómo garantizas esa disuasión en el ámbito marítimo? Estados Unidos, por ejemplo, lo hizo a través de sus diferentes comandos y sobre todo en el invertir en sus grandes flotas de proyección. ¿Es viable para todos? No. Fue un gran proyecto el que desarrolló los Estados Unidos y el primero de ellos le pasó a cobrar una gran factura a mi país, por ejemplo. El principal punto que requería una potencia marítima con un pensamiento talasocrático, es decir, una forma de gobierno vinculada al uso del poder de los espacios marítimos, requería que en la isla continental llamada continente americano fuese una nación bioceánica. En la guerra de México con Estados Unidos de 1800, donde México pierde más del 50% de su territorio, permite a los Estados Unidos una salida al mar. Lo convierte en ese gran país bioceánico que futuramente, no estamos en clase de historia, pero en brevario cultural, lo proyecta en Primera y Segunda Guerra Mundial a posicionarse como la principal y más importante potencia marítima en el ámbito global. China no le puede competir, pero vean el gran traba que tiene China. China es el principal consumidor de frutos de mar a nivel internacional, la principal flota pesquera la tienen ellos, sin embargo, entre las principales 25 potencias marítimas por dimensión de zona económica exclusiva, China no figura dentro de ellas. Por ejemplo, de México y Chile, aproximadamente 3.5 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva tienen cada uno. China no llega ni a 660,000 kilómetros cuadrados. Esa sería la respuesta, Evelyn. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso.
Pablo, ahora vamos nuevamente con preguntas respecto de derechos humanos y vamos a apuntar dos preguntas que tienen una temática similar. La primera que nos efectúan es cómo podemos equilibrar los imperativos para salvaguardar los derechos humanos y a la vez garantizar la soberanía estatal en situaciones de conflicto armado. Y también nos consultan, viendo desde el derecho internacional humanitario, cómo se concilian los derechos soberanos de los estados en lo que respecta a legítima defensa y su facultad para autorizar el uso de la fuerza. Gracias. Bueno, la verdad que son dos preguntas que sí están relacionadas. Los imperativos para salvaguardar los derechos humanos. En este aspecto, tenemos que ver que lo que ha generado hoy en día este respeto a través de una institución clave que ha sido la Organización de las Naciones Unidas es una evolución en esta soberanía de poder respetar los límites de cada uno de los estados en el sentido de tener también el respaldo conforme al multilateralismo que se ha dado hoy en día. Y eso lo ha llevado netamente también el examen periódico universal, en garantizar estos aspectos de poder tener hoy en día claras reglas. Recordemos, antes de 1945 era muy diferente, por esto se puede cuestionar algunos aspectos, pero en general los avances que hemos tenido en esta materia han sido sustanciales, y es por eso que los equilibrios van por justamente tener la incorporación, y es por eso que en el ámbito internacional se le recomienda tanto a China como a Estados Unidos incorporar los estándares que están actualmente. Y esto para respetar justamente los derechos humanos. Hay protocolos que todavía en los países que nombré no están incorporados, sobre todo en los protocolos relacionados con la tortura, que en Latinoamérica ya está muy bien incorporada. Así que eso es lo que de cierta manera va garantizando, va entregando estos aspectos de tener y respetar también las recomendaciones que hacen los diferentes estados en esta línea. Por ende, hay que tomar que los derechos humanos vienen a complementar lo que hoy día tenemos para tener un clima de paz, que son los principales objetivos, la paz y la seguridad, que son los dos aspectos que tiene como objetivo principal hoy en día. Así que en esa línea es un aliado para la propia soberanía. Y en el otro aspecto, en relación a tener justamente esta soberanía, yo diría que en el derecho internacional humanitario hay aspectos que se van relacionando con la legítima defensa, que bien lo manifesté al principio con el artículo 51 de la Carta de la ONU, que esta legítima defensa es lo que tenemos nosotros netamente como un aspecto a considerar y un derecho como Estado en el ejercicio de un conflicto armado. Por ende, se ejerce en plenitud cuando se están vulnerando ciertos derechos desde el ámbito externo. Así que, claro, acá las dos consultas van muy relacionadas, van de la mano, pero están estas instancias que se aplican y también las condenas que se hacen internacionalmente cuando se vulneran. Bueno, tenemos el caso puntual en Ucrania y Rusia, donde las condenas han sido transversales por incumplir lo que está hoy en día en esta materia. O sea, entiendo que resulta en este caso fundamental comprender de que siempre hay una protección de derechos humanos, pero hay parámetros distintos respecto del tipo de conflicto de legítima defensa en el que se encuentra el Estado. O sea, si el agredido es el Estado, tengo un sistema normativo, y para el respeto de los derechos humanos también tenemos otros estándares distintos, o sea, cuando no estamos en un periodo de guerra. Exactamente. Acá hay que distinguir que tenemos el derecho internacional humanitario que funciona en casos de conflicto armado, y también el derecho internacional de los derechos humanos, que se va a aplicar en ámbitos internos, ¿ya? Y eso es lo que hay que distinguir. Y en ese sentido acá, en nuestro país, por eso es importante hoy en día regular muy bien este tema a nivel de ley, porque se ha ido ampliando las funciones que tienen hoy en día las Fuerzas Armadas, en esta polivalencia que bien se mencionó en algún momento, y está presente en los libros de la defensa. Se considera esta etapa, pero hoy en día ha sido mucho más palmaria, y lo podemos en la práctica por los servicios que están haciendo en conjunto, tanto militares como policías. Por eso es importante tener la claridad de los derechos humanos ahora en el ámbito de los derechos humanos.
Muchas gracias por esa aclaración. Por otra parte, Alfonso, también vamos a juntar dos preguntas que están algo vinculadas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la talasopolítica y talasocracia? ¿Y qué relación tienen con las potencias medianas y pequeñas? Que es parte de lo que mencionaste en tu presentación. Y también una siguiente pregunta tiene que ver con, ¿es la talasopolítica una nueva forma de entender la geopolítica de ultramar de las potencias internacionales? Empiezo por la segunda si no tienen inconvenientes. Realmente es a la inversa. Más que ser una nueva perspectiva, es una ciencia auxiliar que no se ha ocupado mucho y se dejó de lado por la supremacía de algunas potencias en el uso del ámbito marítimo para el control de las rutas comerciales, por ejemplo, para el bloqueo militar que se realizó en Primera y Segunda Guerra Mundial, y siempre se ha optado por parte de las grandes potencias a disminuir la rivalidad que pueden tener en el ámbito marítimo. Lo hicieron los ingleses, lo hicieron los estadounidenses. Ahí está la contestación puntual. No, la talasopolítica no es algo nuevo, la talasopolítica es algo que ha sido apartado, que se quiere retomar desde la ciencia geopolítica porque estudia una espacialidad muy particular, una geografía muy particular en el ámbito de mares y océanos. ¿Por qué es importante? En el ámbito terrestre existe una bidimensión, es decir, yo me preocupo por el dominio del espacio terrestre y por el dominio del espacio aéreo. Sin embargo, en el ámbito marítimo cambia bastante esta perspectiva y se requieren muy distintos tipos de actuación por parte del Estado. ¿Por qué? Yo debo garantizar el dominio del espacio aéreo sobre el cuerpo de agua, empezando de arriba para abajo. Después, por lo que nosotros vemos que es la superficie del agua. De hecho, las embarcaciones de guerra se llaman unidades de superficie porque garantizan la seguridad de esa superficie del agua. Pero también tenemos que garantizar la seguridad y tenemos dominio sobre lo que se denomina el cuerpo de agua, es decir, la superficie hasta el fondo marino. Y acabo de mencionar el siguiente, el fondo marino también es otra espacialidad y otra geografía de la cual tiene derechos en algunas partes soberanos y en algunas otras limitadas soberanías sobre ese espacio, hasta las 200 millas náuticas los estados ribereños. Y no termina ahí, sino que también tenemos el subsuelo marino, donde se extrae fundamentalmente el día de hoy el petróleo, y tenemos a posteriori un gran interés por algunos países del mundo en la explotación de los nódulos polimetálicos. Estamos hablando entonces de una multidimensionalidad del espacio marítimo. Con esto doy entrada de banda para la contestación de la primera pregunta. ¿Cuál es la distinción y la importancia de la talasopolítica frente a la talasocracia? Bueno, primero la distinción entre una y otra. La talasopolítica es la toma de decisiones, la conducción política de un estado ribereño sobre su medio geográfico llamado mares y océanos, mientras que la talasopolítica es el dominio del espacio marítimo con base al uso de la fuerza, lo cual implica una de dos. Ese dominio del uso de la fuerza tú lo vas a realizar con base a una gran presencia militar o a través de directamente competir con un tercer estado por esos espacios marítimos. En el caso de los primeros, de talasopolítica, se tiende más bien al ejercicio de la política porque ante un acuerdo político, un claro ejemplo lo tenemos con Chile, la delimitación limítrofe marítima con el Perú, Chile, si hubiese ejercido una lógica de pensamiento talasocrático, hubiese llegado hasta la última consecuencia para la solución favorable de esta controversia. Sin embargo, como Chile tiene como esquema de seguridad y defensa la firma y el cumplimiento de un gran número de tratados internacionales que a su vez sirven como una forma disuasiva para garantizar la seguridad nacional chilena también, la defensa nacional chilena, no le quedaba otra a Chile más que aceptar lo que fue la decisión de la Corte de la Haya, que hizo entonces, bueno, utilizó toda la capacidad jurídica internacional de legitimación de ese espacio Chile para poder llegar a una solución pacífica, es decir, tomó la perspectiva de la talasopolítica. ¿Cuál es la vinculación directa con las potencias medias y las grandes potencias? Bueno, las grandes potencias siempre han luchado por los espacios marítimos para la consolidación de sus proyectos nacionales e internacionales. Disculpen que sea reiterativo, pero son los que más a mano tenemos. Tenemos lo que fue el Imperio Español a través de sus galeones que dominaron el mundo, hasta que son derrotados por la Armada inglesa, la cual asume la lideranza y domina el mundo y acuñan el término de que en el Imperio Inglés el sol no se ponía, y posteriormente el primer y única nación independiente y democrática en derrotar al gran Imperio Inglés se vuelve a posteriori en la principal potencia del mundo, que es los Estados Unidos, que es lo que de hecho nos cuenta Mahan en su obra de la influencia del poder marítimo, perdón, la influencia del poder marítimo a lo largo de la historia.
Y para las potencias medias, ¿cuál es la gran importancia? Bueno, si nosotros, los países latinoamericanos, y me centro en ellos puntualmente, tenemos como objetivo el desarrollo de lo que implica esa amplitud de la palabra en el modelo económico actual, y somos fundamentalmente países productores de materias primas y queremos competir en el desarrollo de valor agregado de nuestras materias, no sé, el litio y la transformación del mismo, debemos de garantizar y nosotros poder en cooperación internacional eh, obtener un dominio del espacio marítimo sin necesariamente ser confrontativos con terceras naciones que nos pudiesen llevar a una no solución pacífica de controversias. Eso sería por mi parte, Evelyn. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, por tu completa respuesta. Pablo, ahora ya tenemos una consulta desde la perspectiva policial y de nuestro país. ¿Cómo se encuentra Chile en comparación con otros países de la región en términos de derechos humanos? Gracias. La verdad que si nos ceñimos a lo que están en las recomendaciones del examen periódico universal, Chile tiene un alto estándar declarado. Esa es la imagen internacional. En el ámbito local, claro que existen informes que están en elaborado en IDEASTE actualmente, y también los que generó en algún momento el Human Rights Watch y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde se hizo ver algunos aspectos que estaban al debe. Pero en sí, en el ámbito del uso de la fuerza, tenemos normativas que están muy vinculadas en el ámbito internacional con las incorporaciones de las que ya mencioné en la presentación. Y en este sentido, no por algo han venido tanto de Ecuador y ahora recientemente de Perú, una delegación a ver cómo se está desarrollando acá en Chile, puntualmente en Carabineros, con la institucionalidad de derechos humanos. Tener una dirección de derechos humanos en una policía es algo que no todas las policías en América lo tienen. Tener secciones regionales es también aspectos que ha ido innovando en materia de institucionalidad acá en la policía, que son destacados y ejemplos para la región. Ahora bien, en materia del estándar también se ha ido autorregulando en un nivel mayor. Chile fue uno de los primeros en Latinoamérica en prohibir lo que es el desnudamiento en los registros corporales. Y eso también habla del estándar que tiene Chile hoy en día, que va marcando precedentes a nivel regional. Por ende, hoy en día se puede decir que tiene un alto estándar, y que también he visto con buenos ojos por parte de pares, de policías pares que vienen justamente a ver el modelo que tiene actualmente Chile. Muchas gracias. Siempre es bueno escuchar que parece ser que en cierta medida tenemos un reconocimiento en el trabajo que se ha hecho en esa materia. Alfonso, vamos a volver con una pregunta respecto de tu tema y que tiene el interés de cómo poder vincular la talazopolítica con las estrategias y objetivos nacionales, mirándola desde la perspectiva de la defensa de las naciones. Y quisiera agregar ya un poco a título personal, si hay esta nueva tecnología que permite explorar un poco más el fondo marino, ¿podría tener alguna vinculación también con esta pregunta, con este interés de las naciones de proteger algo que quizás era desconocido antiguamente? Muchas gracias, Evelyn. Mira, particularizando en este ámbito, quienes colocan las reglas del juego al fin de la Segunda Guerra Mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas se preocupan mucho por el ámbito de desarrollo que van a tener a partir de entonces los países. Como prácticamente se terminan las disputas fronterizas, prácticamente, ¿cuál es el lugar donde se pueden expandir ahora los estados? Mares y océanos. Pero como todos los estados entonces iban a tender a realizar una expansión sobre este cuerpo, esta espacialidad geográfica, se colocan reglas claras, se delimitan hasta dónde tienen soberanía, hasta dónde no. El alta mar es el 70% de los mares y océanos, es decir, no hay una autoridad central, eso es patrimonio de la humanidad. Pero si ese 70% de mares y océanos que tenemos, que representan los mares y océanos 3/4 partes de la superficie terrestre, es decir, el 70% de las 3/4 partes del planeta, no tiene una regulación particular, sino cada uno de nosotros puede llevar a cabo las actividades que estime y considere pertinentes para el desarrollo de su estado. Por eso crean un organismo particular, la ONU, que es la Organización Marítima Internacional, dentro de la cual se colocan reglas muy puntuales para garantizar todo tipo de actividades que sean sustentables y garanticen el medio ambiente marino, que es la puntualización que haces tú. ¿Cómo se divide el día de hoy este tipo de actividades? En inglés, Maritime Safety, que para el caso particular de los hispanohablantes lo tradujimos como seguridad marítima,
Pero en el año 2001, que surgen los atentados terroristas en Nueva York, el 9/11, se genera una nueva concientización para garantizar la seguridad de la infraestructura portuaria que permite el intercambio comercial fundamentalmente. Y se crea en los Estados Unidos y Reino Unido, para el ámbito marítimo internacional, un término que ahora se va a llamar Maritime Safety, pero como en América Latina ya habíamos ocupado seguridad marítima para se crea el término Maritime Security en 2001. Y el primer término fue Maritime Safety, que nosotros tradujimos como seguridad marítima. Y como ya habíamos ocupado seguridad marítima, tuvimos que crear otro término y lo definimos como protección marítima. Entonces, resumo, Maritime Safety es seguridad marítima para los hispanohablantes, Maritime Security es protección marítima para los hispanohablantes, es decir, está al revés volteado, como dicen por aquí en mi pueblo. Esos dos esquemas no se encargan de la defensa nacional, que es la función fundamental de las armadas de todos los países del mundo. La Fuerza Armada, llamada Armada, no se encarga no entra dentro de ese esquema de seguridad y protección marítima y portuaria. ¿Cómo se puede inserir? ¿Cuál es la importancia de que es en sí lo que entendí de la interrogante? Nosotros debemos de tender a realizar un modelo en el cual la seguridad marítima sea integral, es decir, en el cual se defienda no solamente la seguridad marítima, no solamente la protección marítima, sino que también se coopere dentro de esta misma lógica a garantizar la defensa de la nación desde las espacialidades que corresponden hasta las 200 millas náuticas. ¿Cómo se puede insertar en las políticas en materia de seguridad y defensa? En lo particular, considero que es pertinente el establecimiento de objetivos permanentes marítimos dentro de los estados de los cuales se pueda desglosar una planeación estratégica, operacional y táctica desde las Fuerzas Armadas, que sea el esquema que complementa la seguridad y protección marítima y portuaria, y sea tres elementos fundamentales el marco de actuación en el espacio geográfico marítimo, es decir, seguridad marítima, protección marítima y defensa de los espacios marítimos, que es una discusión que incluso la principal potencia marítima del día de hoy, que es los Estados Unidos, mantiene aún dentro de sus Fuerzas Armadas. Gracias. Perfecto, ya vamos a ir cerrando con las preguntas y vamos a dejar una pregunta para cada uno de ustedes y que creo que es que ambas son muy actuales y van a tensionar un poco quizás su respuesta justamente por esta actualidad y contingencia. Por una parte, Pablo, ¿cuáles podrían ser los estándares ideales para el uso de la fuerza en nuestro país? Mirando la nueva ley nacional que se encuentra en discusión. Complejo porque siempre cuando uno le consulta qué es lo que espera, genera esta duda de qué sería lo conveniente y qué funciona en nuestro país, o qué podría funcionar bajo tu mirada. Gracias. Bueno, no es fácil la consulta, porque el ideal que uno espera, básicamente, es que se ajuste con el estándar internacional que está vigente, pero también lo puntual acá, lo esencial, es que tenga precisión. Lo que uno busca de una ley es que sea precisa. Los mayores problemas que hemos tenido actualmente es porque la imprecisión de la ley. Y eso, voy a sacar un caso muy, muy emblemático, que es cuando se legisla sobre la tortura en Chile. Y el doctor Claudio Nach lo hace muy claro acá en la diferencia, el distingo que hay entre la tortura y el crimen legítimo, lo difícil que es para poder diferenciarlo. En algún momento me tocó hacer clase a docentes, la gran mayoría abogados, y le puse un caso puntual. Esto es tortura o crimen legítimo. Bueno, la mitad dijo tortura y la mitad crimen legítimo. ¿Cuál es el problema? Decía, la ley, como nosotros que interpretamos mal, es porque no queda claro. Desde ese punto de vista, lo que se espera es que quede muy definido lo que van a ser estos principios, que se definan bien. ¿Hasta qué punto va a llegar la responsabilidad? Si definimos bien la responsabilidad del mando, también va a ser un punto clave en la toma de decisiones. Porque así como está tan ambiguo hoy en día, claro, puede estar a niveles muy altos, pero esa es la principal discusión. Definir y dejar preciso los alcances de cada uno de los puntos que es esencial para la toma de decisiones y para ejercer la labor policial. Eso por una parte, que tengamos una claridad de precisión y que también se tomen los puntos de los expertos en esta materia. Bueno, acá en Chile, si bien no existen muchos referentes que tengan la claridad de derechos humanos aplicados a la función policial, que es una área muy específica. Si vemos en el ámbito internacional, con la incorporación en Ecuador con la ley, claro que hubo consideraciones a expertos. He leído varios artículos del doctor Terán de Ecuador que hace análisis preciso en esta materia y lo que hoy en día tienen allá es un estándar bastante alto.
Así que, claro, acá en Chile esperemos que esta discusión se genere en ese tenor y que entregue una ayuda más que venga a retroceder en lo que ya está. Muchas gracias, Pablo. Y le vamos a pedir a Alfonso sí una respuesta muy breve a esta última pregunta ya en función del tiempo, porque creo que es muy interesante y consultan. ¿Sería importante el desarrollo de la talasopolítica en aquellos países con aspiraciones sobre el territorio antártico? Para las potencias medias, para los países en desarrollo, sí. Es importante, debemos de fomentarlo porque eso exigiría el cumplimiento del derecho internacional marítimo, el derecho internacional del mar. Es decir, garantizar la salvaguarda de los espacios marítimos, de los espacios marinos, y sobre todo un principio fundamental del derecho internacional, pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple. Si pactamos que la Antártida es para todos, no importan las pretensiones y reclamaciones, es de todos. Pero para las potencias más desarrolladas, sobre todo las más alejadas de la Antártida, dudo mucho que sea esa su lógica, sobre todo por las capacidades que tienen. ¿Para qué desarrollar capacidades si tú no estás dispuesto a utilizarlas? Es analogía con el poder, que es de la cual deriva muchas de las actividades del Estado. No importa qué tanto poder tenga yo, si yo no tengo la voluntad de usarlo, realmente no tengo ningún poder. Entonces, la respuesta puntual, sí, es importante para las potencias en vías de desarrollo, sobre todo porque se va a contrastar mucho con aquellas potencias marítimas consolidadas o por consolidarse. Esa sería la respuesta, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso y Pablo, por su respuesta y por su presentación. Ya se nos ha acabado el tiempo y vamos a concluir ya esta actividad, pero no sin antes agradecer a los panelistas por sus exposiciones, por sus respuestas, pero en especial a los asistentes por su presencia y la participación en este webinar. Por otra parte, vuelvo a reiterar el agradecimiento a la ANEPE por entregarnos esta plataforma y esta posibilidad para expresar, para presentar estos temas de contingencia y que también nos permiten tener una retroalimentación sobre aquellos ámbitos que nos encontramos desarrollando. Concluye este webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa, que ha sido una oportunidad para reflexionar y difundir temáticas relevantes que forman parte de los procesos de investigación de los alumnos de nuestro programa de doctorado en la ANEPE. Antes de finalizar, les agradeceríamos que se tomen un momento para completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar la calidad de nuestros próximos eventos y satisfacer mejor sus intereses. Nuevamente agradecemos su asistencia y esperamos poder contar con su participación en nuestras próximas actividades. Muchas gracias y hasta pronto.